Gloria a ti, Señor, te alabamos y te bendecimos por siempre, porque tu iglesia hoy está aquí reunida una vez más para exaltarte, para reconocer tus maravillas y tu gran bondad. Mis hermanos, les invitamos en esta hora, si quiere ponerse sobre sus pies, vamos a alabar al Señor, porque su palabra dice que es bueno alabarle, es bueno cantarle salmos a su nombre, que suave y hermosa es la alabanza para nuestro Señor. Amén, todos juntos. Dice: bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en Señor, por siempre. Alabamos su nombre por la obra que hiciste en esa cruz por nosotros. Nos
Vimos a los ángeles que dicen día y noche cantando: Santo, Santo, Santo. Te alabamos, Señor, por siempre. Estás vestido
ti, Señor, mereces la gloria, mereces la honra. Dile con tu boca, con tu voz, exprésale. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Feliz día, mis amados hermanos, el Señor nos bendiga a todos y es un gran gozo y una alegría estar aquí una vez más con ustedes compartiendo. Les habla su hermano Eddie Jesús y la comunidad cristiana de Los Soberos les saluda cordialmente y que la gracia y la paz del Señor sea sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios por este tiempo y que nos ayude en este momento donde va a ser expuesta su palabra. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, mi Dios, ya que solamente eres tú el que puede ayudarnos, Señor, a comprender las verdades que están aquí escritas, Señor, y en esta hora te pedimos que nos ayudes, mi Dios, que nos des luz, entendimiento para poder comprender el mensaje que hoy traes para nosotros. Que nuestros corazones sean abiertos, que nuestras mentes, Señor, puedan ser renovadas, nuestros espíritus transformados, para que podamos, Señor, con humildad y mansedumbre, recibir hoy tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús están nuestras vidas delante de ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, amigos, familiares, en este momento vamos a abrir nuestras Biblias en el texto que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a buscar Jeremías 18, versículos del 1 al 10. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice así. Un texto muy conocido por todos nosotros, pero que es bueno recordar lo que enseña esta gran verdad. Vamos a leer con la bendición del Padre en este momento su palabra. Versículo 1 del capítulo 18. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor: ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. En un momento puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Amén. Les digo, mis hermanos, que estoy leyendo este día en Nueva Versión Internacional. Cualquier otra versión igual es palabra de Dios. Y vemos este texto en la cual hay una verdad contundente. Y es que Dios es soberano sobre su pueblo, sobre sus escogidos y sobre toda la tierra, los reinos y las naciones. Pero
parte de la naturaleza del ser humano está en no reconocer que Dios es mayor, que existe un poder que es mucho mayor que Él. Y aunque el hombre no quiera, ese poder gobierna todo y está en control de todo lo que sucede. Y es que Dios nunca va a dejar de tener el control. Su voluntad se hace quiera o no. La voluntad de Dios se hará aunque el hombre no lo quiera, porque Dios es Dios. Él gobierna y Él es poderoso para hacer todo lo que se ha determinado y propuesto a hacer. Dios determina qué hacer con cada persona y su propósito ha de cumplirse sin objeciones. Esto es una verdad que debe ser profesada. Dios es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y debajo de Él, todo queda bajo sus pies. Todo está sometido bajo sus pies, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que gobierna todo cuanto Él ha creado, el universo y todo lo que ha salido de su mano. Ahora, esta parábola también al mismo tiempo nos deja ver dos verdades que son contundentes y necesarias para nosotros. Primero es que Dios puede obrar en su pueblo como Él decida. Muchas personas a lo mejor pensarán que, bueno, esta iglesia se gobierna así, esta iglesia se gobierna asado, el pastor aquí hace lo que quiere, el pastor aquí hace lo que le venga en gana. Pero es que resulta que dentro del pueblo de Dios, el que gobierna es Dios. Los verdaderos siervos de Dios que están dirigiendo su obra, ellos van a ser dirigidos por Dios para luego dirigir a su pueblo. Amén. Así que Dios puede obrar en su pueblo como Él decida. Y segundo es que Dios promete recompensar tanto la obediencia y el arrepentimiento como la desobediencia y la maldad. Para ambas cosas el Señor ha prometido una recompensa. Así que en este punto Dios no puede ser burlado. Como Él está por encima de todos nosotros, Él ve nuestras acciones, Él escudriña nuestros corazones, Él dará a cada quien según su obra aquí en la tierra. Entonces, en base a estas dos verdades, podemos dividir el texto en dos partes. Los versos del 1 al 6 y los versos del 7 al 10. En los versos del 1 al 6 vemos cómo es que Dios obra como Él quiere y como Él decida en su pueblo, que Él hace lo que le place y cumple sus propósitos sin objeciones de nadie. Vemos que de los versos 1 al 6, si los podemos estar leyendo para recordarlos, dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Poderosa verdad y hermosa palabra, ya que aquí Dios enseña que el alfarero, aquel que trabaja el barro para convertir ese barro en una vasija, en algo hermoso, en algo útil, no se frustra si la vasija se destruye. En ningún momento vemos que aquí el alfarero se frustró y se levantó y no continuó trabajando en la vasija. No, Él con amor y paciencia vuelve a hacerla de nuevo. Y Él no se va a detener hasta que quede satisfecho con la obra que está haciendo, con esa vasija, con lo que está armando, con lo que está modelando con sus manos.
y Dios mismo nos toma en sus manos. Es Dios mismo el alfarero y nosotros somos el barro. Dios nos toma en sus manos como el alfarero al barro y no descansa hasta lograr lo que Él ha dicho que haría. Dios no se va a cansar de trabajar en tu vida, porque Él dijo que si Él comenzó la obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Entonces, su obra es perfecta y sabia. Todo lo que sucede en nuestra vida como cristianos, Dios ya lo tiene bajo su control. Las pruebas, las aflicciones, todo cuanto nos sucede y todo cuanto Él usa para moldearnos, para hacernos esa vasija perfecta y hermosa en sus manos. Ya todo eso Él lo tiene bajo su control. Curiosamente, es posible que la vasija se deshaga en las manos del alfarero. Curiosamente, nosotros podemos tropezar, angustiarnos, podemos quebrarnos en algún momento, podemos sentirnos desanimados, mientras que Dios nos está moldeando. Estamos en pruebas, en aflicciones, y es posible que nosotros nos quebremos. Es posible que nosotros nos deshagamos. Pero ¿no se han dado cuenta de que el barro nunca deja de estar en las manos del alfarero? Nunca vamos a dejar de estar en las manos del alfarero. Aunque el barro se deshaga, aunque la vasija se haga pedazos, aunque en un principio no quedemos de una vez ya listos y perfectos, aún no hemos sido quitados de las manos del alfarero. Aún el barro sigue en sus manos. Y aunque nosotros podamos desviar nuestro camino, Dios aún tiene en sus manos nuestra vida y aún puede hacer de nosotros una vasija nueva. Recuerda, su gracia es más grande que nuestras debilidades. Él nos dice que nos baste su gracia, que su gracia es suficiente, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Así que no tengas temor si en algún momento te desanimas o te desalientas. No olvides que estás aún en las manos del alfarero. Él nunca te va a soltar. Nada te puede apartar de su amor y nada puede evitar que el Señor aún siga derramando gracia sobre tu vida. ¿Cuántos creen esta verdad tan poderosa? Pero cuando vamos a la segunda verdad de la cual hablamos, es que Dios promete recompensar tanto la obediencia como la desobediencia. Y los versos 7 al 10 dicen lo siguiente: en un momento, dice el Señor, puedo hablar de arrancar, derribar y destruir a una nación o a un reino. Pero si la nación de la cual hablé se arrepiente de su maldad, también yo me arrepentiré del castigo que había pensado infligirles. En otro momento puedo hablar de construir y plantar a una nación o a un reino. Pero si esa nación hace lo malo ante mis ojos y no me obedece, me arrepentiré del bien que había pensado hacerles. Wow, aquí vemos cómo Dios presenta dos panoramas cuando quiere tratar, en este caso, con una nación. Puede tratar también con tu vida y con la mía, pero en este caso está hablando de una nación. Cuando Él quiere levantar a una nación o cuando Él quiere destruir a una nación. Resulta que si hay alguna vasija que el alfarero no sea de su agrado, que al alfarero no le guste, resulta que esa vasija Él la va a destruir. Porque no le gusta cómo está y se va a enfocar en hacer otra. Bueno, en este momento Dios está prometiendo juicio o destrucción de una nación a menos que ésta se arrepienta. Dice que en un momento Él puede planear juicio, destrucción y derribar a una nación a menos que ésta se arrepienta. Recordemos algo, Dios no aprueba los corazones perversos.
Y un corazón perverso es sencillamente aquel que le da la espalda para irse tras sus propios deleites y deseos. El corazón perverso es aquel que no reconoce a Dios como el Señor, aquel que no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido para salvar a los pecadores, que ha venido para darnos vida eterna, para redimirnos. El corazón perverso es aquel que es incrédulo, que no ha creído la verdad del Evangelio. Y ese corazón perverso Dios desaprueba. Dice que el que no cree ya es condenado. Por lo tanto, la ira de Dios descansa sobre aquellas personas que han decidido no creer en el Evangelio, que han decidido darle la espalda a Dios y decirle: no te necesito. Asimismo, el Señor le habló a la tierra de Nínive. Cuando vemos en el libro de Jonás, cuando el profeta Jonás va a esa ciudad, después de todo lo que pasó, lo que vivió, naufragó, se lo tragó un pez, y aún así el Señor cumplió su propósito y lo llevó hasta la tierra de Nínive. Vemos en el capítulo 3, versículo 4, que Jonás comienza a profetizar lo siguiente. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. El Señor prometió destrucción para Nínive. Él les dijo que serían destruidos. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Nínive? Si vemos el verso 5 dice: y los ninivitas le creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de ¿qué? De arrepentimiento. Vemos entonces, cuando la ciudad clamó a Dios, Dios les levantó el castigo por su pecado. Entonces, Dios aún tiene misericordia. Cuando tú te arrepientes, aunque Él haya determinado tener un juicio ya en contra de ti, en contra de aquellos que no creen en su palabra, que no han creído en su Hijo, que no han creído en el Evangelio. Ahora, todo lo contrario pasa si Dios quiere bendecir a una nación, pero ésta le da la espalda. Y el ejemplo más vivo que podemos tener en la palabra es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Dios no es injusto para dejar sin castigo el pecado. Él había dicho que la ciudad o que el pueblo de Israel sería bendecido. Él quería bendecirlo. Le dio sus leyes para que la cumpliesen y les prometió bendición. Les prometió bendecirlos enormemente con tierras, entregándole a sus enemigos, que su trono nunca decayera, que sería bendita entre las naciones, que bendeciría a las demás naciones. Pero resulta que Israel hizo todo lo contrario. Israel se apartó de Dios. Israel desobedeció a Dios. Israel le dio la espalda a Dios. Dios no bendecirá la nación que le da la espalda. Al contrario, Él tiene el derecho y el poder para quebrantarla como a esa vasija que no es de agrado para el alfarero. Y podemos ver un ejemplo muy claro en Jeremías 19, versículo 10. Cuando el Señor habla a través de Jeremías al pueblo y le dice: rompe después el cántaro en 1000 pedazos a la vista de todos los hombres que te acompañaron, y adviérteles que así dice el Señor Todopoderoso: voy a hacer pedazos esta nación y esta ciudad como quien hace pedazos un cántaro de alfarero que ya no se puede reparar. ¿Todo por qué? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel.
Qué dura verdad es esta. Una verdad muy dura. Que el Señor, habiendo querido bendecir a una nación, resulta que terminó por darles destrucción. En ese momento, el Señor les prometió destrucción por su pecado y prometió quebrarlos como esa vasija. Dijo, así yo lo haré. Así como esta vasija fue quebrada, así yo los voy a quebrar a ustedes. ¿Por qué? Por darle la espalda. Recordemos, el alfarero decide qué hacer con el barro. El alfarero decide qué hacer con el barro. Ahora, ante esta verdad, ¿qué preferimos nosotros? Nosotros preferimos deshacernos en las manos de Dios mientras Él esculpe su obra maestra. Nosotros como barro, mientras Él nos esculpe, nos deshacemos, de repente nos quebramos, podemos tener ciertas aflicciones, pero Él aún sigue esculpiendo su obra maestra. O que sea Dios el que te rompa con sus propias manos por la dureza de tu corazón. Wow. No esperemos a que sea Dios el que nos rompa en 1000 pedazos por no creer su palabra, por no obedecerle, por darle la espalda. En una recibes gracia y misericordia, porque Él te tiene en sus manos y te está moldeando, está haciendo su obra perfecta en tu vida, porque eres ese barro. Pero en la otra recibes el juicio y la ira. ¿Qué prefieres? ¿La gracia y la misericordia o el juicio y la ira? En ninguno de estos escenarios Dios es injusto. Él nunca será injusto cuando condene el pecado de una nación o de una persona. Pero Él tampoco será injusto cuando decida perdonar el pecado de aquel que se arrepiente. En ninguno de estos dos casos Dios es injusto. Recuerda que el alfarero es el que decide qué hacer con el barro. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Que sea el Señor el que haya hablado a nuestros corazones en esta mañana y nos bendiga grande y poderosamente. Señor, en este momento te pedimos perdón, Señor. Si en algún momento hemos endurecido nuestro corazón a no creer tu palabra, nos hemos apartado de ti y te hemos dado la espalda, Señor. Mi Dios, queremos volver ante ti humillados. Queremos reconocer nuestra condición, mi Dios, pecaminosa. Antes, Señor, de que por la dureza de nuestro corazón tú decidas quebrarnos como esa vasija que no es de tu agrado, Señor. Así como tú hiciste con el pueblo de Israel, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y llévanos, mi Dios, otra vez a tus manos para que podamos ser moldeados por ti, para que tú hagas tu obra perfecta en nuestras vidas, Señor. Te damos a ti las gracias y te damos la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda, iglesia, Dios como el alfarero decide qué hacer con el barro. Dios te bendiga. Vamos a terminar cantando a nuestro Señor de su grandeza, de su poder, de su majestad. Y que todo el mundo pueda conocerle, que todo el mundo le vea y pueda reconocer su grandeza, porque Él es grande. Adórale, exáltale, porque Él se lo merece.
toda oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y
Tú eres grande en nuestra vida por siempre, mi Dios eterno. Amén, por siempre.